Agora eu vou a conversar com a senhora Reina e com o senhor Miguel, com madre e hijo. Como levar a senhora, bem? Sí, obispo. Você teve quanto tempo de sofrimento? Pues tuve como 25 años de sufrimiento. 25 anos. Como levar a senhora, bem? Bien, bien. E você teve quanto tempo de sofrimento? 18 años. 18. Senhora Reina, como começou? Pues yo viví una vida pues con mi mamá, por decir, ¿no? Una persona que yo creí que era mi mamá. Pero pues de toda mi niñez fue un sufrimiento muy, muy malo porque pues mi mamá, ella tomaba mucho. Y ella lo que hizo pues venderme con una persona que fue el papá de Miguel. Entonces sufrí mucho con esa persona. Desde niña, a los 9 años me vendieron. Estuve sufriendo mucho porque ella tomaba mucho. Después de ella, que ya esta persona me compró, o sea, el papá de mi hijo, sufrí bastante con él porque eran golpes. Llegué a embarazarme, o sea, tuve 2 hijos con él, con el papá de Miguel. Tuve 2 hijos. Él, pues, me maltrataba. Nosotros no vivíamos bien. Entonces era un sufrimiento con él. Yo lo dejé, o sea, lo tuve que dejar. Entonces él me demandó y peleó, o sea, me demandó por los niños que me quitó, porque me quitó mis 2 hijos. Esa es una historia que pues ahora sí que lo estoy contando cómo fue mi vida. Él, después de que me demandó, se llevó a mis hijos. Se los llevó porque yo le gané después la custodia de ellos. Él no los cuidaba, los dejaba con vecinos, con gente que no era la familia. Entonces ya después de ahí, yo cuando llegué de trabajar, ya no encontré a mis hijos. No los encontré, tuve que buscarlos. Yo estuve luchando por encontrarlos a los 2, pero no los encontré. Después de ahí, pues ahora sí que a mi hijo Miguel, falleció la persona que yo consideré mi mamá. Falleció y una cuñada de ella, o sea, yo le decía tía, una cuñada de ella me dijo que si yo quería ver a mi hijo. Y le dije, ¿tú conoces a mi hijo? Dice, sí. Entonces, cuando ella me dice que mi hijo estaba en la cárcel, pues sentí feo, ¿no? Saber que él estaba en la cárcel. Le digo, ¿por qué? Le digo, si él está con su papá, ¿no? No, dice, él está en la cárcel. ¿Usted tenía cuántos años? Yo tenía 18 años. 18. Sí. Estuve en la cárcel, ¿por qué? Bueno, a partir de que tenía yo 13 años, estaba yo con mi papá, pero siempre le preguntaba yo a mi papá que dónde estaba mi mamá. Y él me decía que mi mamá ya había muerto. Entonces, yo por causa de eso, yo no tenía ningún consejo de nadie. Mi papá trabajaba todo el día y yo solo me quedaba en la casa. Ahí comencé a involucrarme con personas, con jóvenes que estaban ellos igual en la calle. Empecé a juntarme con ellos y empecé a conocer lo que es el vicio del alcohol. De ahí empecé a tener también el vicio del cigarro. Ahí fue cuando también empecé a conocer lo que es el vicio de la marihuana. Cuando cumplí la mayoría de edad, los 18 años, yo ya era un drogadicto. Yo ya delinquía para el vicio, trabajaba yo para el vicio, asaltaba yo a las personas para obtener el vicio, porque ya el vicio para mí ya era algo muy fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Que con las personas que yo me juntaba, ellos eran delincuentes. Y ahí yo llegué a prisión. Yo llegué a prisión y cuando caí yo en prisión, lo primero que me vino a la mente era que todo se había terminado. Que ya no existía otra posibilidad más. Y lo más duro para mí fue que recibí una sentencia de 18 años. Yo sentí que se me abría la tierra y me caía yo en ese lugar. Lo más duro que pasé fue que cuando estaba yo en prisión
me decían que ahí posiblemente me iban a matar. Entonces yo pasé todo ese sufrimiento y me tuve que acostumbrar, ya estando dentro de prisión. Dentro de prisión aún todavía yo delinquía, robaba yo a mis compañeros de celda, todo lo que me llevaba a la familia, yo todo lo vendía, la ropa, todo para sustentar el vicio, porque ya estaba yo fuertemente enviciado. Empecé a conocer otros tipos de drogas, empezó a entrar el vicio de la cocaína, empezó a entrar el vicio del cristal, y lo más peor para mí fue que llegó el vicio de la piedra, porque la piedra es más destructiva, al grado que yo ya estaba fuertemente enviciado, estaba endeudado dentro de prisión, obispo. Incluso a mí me cobraban, me amenazaban dentro de prisión, que si no pagaba yo las cuentas, ellos me iban a matar. ¿Qué pasó más adelante, obispo? Que después llegó mi madre me encontró dentro de prisión, yo ahí conocí a mi mamá. Yo recuerdo que un custodio llegó y me dijo, te habla uno de tus familiares, creo que es un familiar tuyo. Yo dije, no, pero si no hay quién más me pueda visitar, solo me visitaba mi papá. Y cuando yo la vi a ella me dijo, yo soy tu mamá. Dije, ¿cómo? Pues si mi papá me dijo que tú habías muerto. Y ella me dijo, no, yo soy tu mamá. Entonces, lo primero que me vino a la mente, dije, fue una mentira. Y sí, en realidad confirmé que ella era mi mamá. Y yo estuve 12 años en prisión, obispo. Estuve 12 años en prisión y mi mamá fue la que empezó a perseverar. Ella conoció la iglesia, empezó a luchar. Ella empezó a luchar por mi libertad, porque ella incluso pagó mucho dinero por mi libertad, mas nunca pude salir. Todos los recursos se agotaron. E usted involucrado com os vícios, não é isto? Sí, obispo. Com deudas, adentro de la prisão. Así es. Tormentos espirituais, problemas espirituales. Así es, obispo. ¿Qué problemas? Yo tenía problemas espirituales. Yo sentía que a mí se me subía el muerto, se me subía algo pesado, y incluso sentía que me asfixiaba. Yo no podía dormir, yo tenía insomnio. En ocasiones yo tenía que volverme a drogar para no sentir eso. Y cuando mi mamá luchó por mi libertad, yo salí. Ahora, una pregunta. ¿Cómo que usted encontró su hijo? Lo encontré por un familiar. Ajá. O sea, cuando falleció mi mamá, que le digo, estábamos en el funeral, incluso estábamos velándola. Esa persona es su cuñada de ella y me dijo, en este momento te gustaría tener a alguien que te abrace porque es un dolor fuerte que tienes de tu mamá. Y le digo, pues sí, le digo, pero pues, ¿quién? Están mis hermanos. Le digo, la verdad, pues yo no tengo quien más me abrace, le dije, porque mis hijos pues no están aquí. Y me dijo, ¿sí te gustaría que te abrazara? Le digo, sí, en este momento sí. Dice, pero pues no lo vas a poder abrazar, no te puede abrazar él, pero tú puedes ir a abrazarlo. Y le digo, ¿cómo yo puedo abrazarlo? Mi corazón sentí que se me salía de gusto, ¿no? Ajá. Porque hasta la tristeza, el llanto, se desapareció en ese momento y sentí que mi corazón salía. Le digo, ¿dónde está mi hijo? Dice, pues es que tu hijo está en la cárcel. ¿Usted ya estaba cuánto tiempo sin tener noticias de él? Desde 9 meses me lo quitó su papá. Desde los 9 meses él se los llevó. La niña tenía 5 años y el niño 9 meses. ¿Y usted pensaba que su mamá estaba muerta? Sí, así es. Ajá. Fue cuando usted fue a visitarlo. Sí, yo, como dicen, después de que enterré a mi mamá, fui a los 8 días. A los 8 días que ella falleció, lo fui a buscar. Y me dice el custodio,
Dice, ahorita espérame tantito, ahorita le hablo al muchacho. Dice, como todo era por teléfono, en locutorios, entonces yo entré y dije, ¿me irá a recibir mi hijo bien? No me llegará a odiar, porque su hermana de él, mi otra hija, sí me decía algo de él, pero me decía, es que mi hermano no te quiere ver, mi hermano te odia. Le digo, ¿cómo? Dice, no intentes ir a verlo a la cárcel. ¿Pero por qué? No, dice, porque pues él no te va a querer. Pero yo dije, Dios, pues es mi hijo. Yo sé que tú vas a tocar el corazón de él, porque yo leía la Biblia, duré 12 años estudiando la palabra de Dios. Entonces, leyendo la Biblia, yo conocí a Dios por medio de su palabra, y yo, pues, Señor Jesús, yo le dije, ayúdame a llegar a este lugar. Es la primera vez que piso una cárcel. Entonces, tenía el temor de que mi hijo no me iba a recibir bien. Y al contrario, me recibió bien. Yo llevé 2 fotografías, obispo, porque tenía yo el pelo negro. Y entré a trabajar en un restaurante, me cambié el look con el pelo güero. Y yo le dije a él, por el temor de que me rechazara, le digo, ¿quién de estas 2 es tu mamá? Y me dice, la que está aquí enfrente de mí. Y le digo, yo no soy tu mamá, le dije. Velas quién es bien, quién es tu mamá. Dice, tú eres mi mamá. Es cierto, hijo, le digo, no nos podemos engañar. Nos soltamos, bueno, más bien yo me solté en un llanto con él, que quisiera verlo abrazado, porque en ese momento pues, no se puede abrazar, puro teléfono, ¿eh? Entonces, yo cuando llegué le dije, ¿cómo estás? Dice, pues, bien, dice, pero ahora sí que, pues necesito a veces ayuda de algo, pero qué bueno que viniste, dice. Le digo, mira, ¿tienes abogado? ¿Quién está viendo lo de tu caso? O sea, lo primero que le nace a una mamá es ver quién está viendo su problema, ¿no? Y dice, sí, tengo una defensora de oficio. Digo, ok, le digo, ¿me das una hoja? Vengo el jueves, ¿qué día es visita? No, pues que el jueves, vengo el jueves y me das unas copias de tu expediente que tengas. Y me dices bien quién es. Ok, dice, está bien. Desde allí empecé a luchar, obispo. Usted já estava em La Universal? No, todavía no estaba en la Universal. Como que usted conheceu La Universal? La Universal yo la conocí cuando salí de visita de él, un domingo. Una amiga del Real me dice, oye amiga, ¿qué crees? Dice, mira, me dieron una invitación. Y le digo, ¿de qué es? Dice, es de la Iglesia Universal, pero ¿qué crees que no tengo tiempo? Dice, vas a ir tú. Le dije que leo la hojita, ¿no? La invitación. Y se vaya y reciba su aceitito de Israel para que le realice un milagro. Y yo cuando lo agarré, lo primero que hice me lo puse aquí. Y dije, ese es mi milagro que yo quiero, Dios. Sim, porque su hijo era um caso perdido. Sí, ya había yo gastado mucho. Aparte de estar en la cárcel, tenía los tormentos espirituales, los vicios, era un infierno la vida. Sí. Usted llegou a La Universal e começou a lutar por ele. Empecé a luchar por él. A hacer cadenas, Sí. a perseverar. Sí, empecé a perseverar. E que passou? Pues cuando yo llegué a la Universal, hablé con el pastor y le dije al pastor que mi hijo estaba en la cárcel. Y me dice, mujer, dice, pues sí, yo te veo muy desesperada. Sí, pastor, le dije. Entonces, pues ya me dijo, mira, tú tienes que hacer tus cadenas. ¿Qué día estés visitando? Pastor, le digo, fue hoy domingo, pero voy el jueves. ¿Y qué cree? Que de tanto perseverar, luego mi hijo salió. Conforme yo llegué a la Universal, pedí a Dios y seguí los pasos lo que Él me mandara, yo hacerlo. O sea, empecé a perseverar. Ajá. Y luego salió. ¿Qué cambió en su vida? ¿Qué cambió, obispo? Cambió todo, porque en realidad los tormentos, los vicios desaparecieron. Vícios de quantos anos, mais ou menos? Los vicios fueron de 16 años. 16 anos. Marihuana, cocaína, piedra, cigarro, alcohol, cristal y pastillas, de todo lo que fuera droga, obispo. Los vícios terminaram. Así es. Terminaram hace quanto?
Hace 4 años, obispo. 4 anos. Así es. Ou seja, você está liberado de los vícios, não há 4 dias ou 4 meses, sino 4 anos. Sí, 4 O que años. mais cambiou? ¿Qué más cambió? Pues en el aspecto económico, obispo, cambió que pues nosotros pudimos, bueno, ahora tenemos una empresa, es una fábrica de piñatas. Eso es en el aspecto económico. En lo familiar, obispo, la familia está reunida, hay unión, hay tranquilidad, hay una paz, obispo. Los tormentos espirituais, Desaparecieron, todos eles. así es. Ou seja, sua mamá vino, perseverou por você e hoje você é ele milagro. Así es, obispo. Vida transformada. Vida transformada. Pararam de sofrer? Sí. Así es, obispo. Que Deus bendiga a ustedes muito mais.